Bienvenidos a la entrevista de la semana con temas que importan, que preocupan, al cual le dedicamos un análisis profundo aquí en Deutsche Welle. Bienvenidos, yo soy Pía Castro y nos vamos rápidamente al sur de Chile. El conflicto mapuche vuelve a empañarse por la violencia. Ocupación de alcaldías, huelgas de hambre, incendios, ataques armados, turbas civiles y desalojos forzados han sido los ingredientes de este cóctel explosivo que ha generado una escalada de violencia, quizás sin precedentes en el sur de Chile, conocido como este conflicto mapuche o causa mapuche, que está sin resolver entre comunidades de los pueblos originarios y el Estado chileno. La Araucanía, en una zona donde gran parte de los recursos naturales del que tanto depende Chile para su economía se encuentran allí. Este recrudecimiento de la violencia polariza aún más a un país que este año tendrá elecciones generales y en donde en estos momentos están por elegir las personas encargadas de redactar la Constitución de Chile. Está con nosotros el historiador, profesor, académico de la Universidad de Santiago, postdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas de la Universidad Católica y autor de varios libros sobre este tema mapuche, Fernando Pairicán. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por atendernos aquí en Deutsche Welle. ¿Por qué esta escalada de violencia ahora? Hay tres razones a mi juicio, ¿no? Una es histórica, que está relacionado con el proceso de ocupación que el Estado chileno y argentino desarrollaron sobre el pueblo mapuche entre el año 1860 a 1883. Una ocupación de carácter militar y luego política. Y en esa ocupación no tomó en consideración los acuerdos políticos que los antiguos líderes de nuestro pueblo, lo que nosotros denominamos los nidos loncos, firmaron con la élite republicana de ambos países. Y en esos acuerdos señalaban, o parlamentos como se denominan acá, que el río Biobío era la frontera entre ambos pueblos, entre el chileno y el mapuche. El Estado chileno no aceptó esos acuerdos, o mejor dicho, pasó a llevar los mismos acuerdos que sus líderes habían ratificado luego del derrumbe de la corona española en 1818 en adelante, ¿no? Eso es un antecedente histórico, porque el movimiento mapuche actual, desde el año 1984, pide el reconocimiento del Tratado de Tapigüe, que se firma en 1825 con la República Chilena, que acuerda que el río Biobío es la frontera entre ambos pueblos. Desde ahí, y esa es la segunda, la voy a dar ahora una segunda variable, desde 1980 comienza en Chile a surgir un movimiento de carácter autonomista de parte del pueblo mapuche. Esto significa sobrepasar la demanda de por tierra, que fue la dinámica de la primera etapa del siglo XX, una lucha por la tierra, a una lucha por el territorio que significa poder político. Y desde la década de los 80, la organización ADMAPU, luego la organización Consejo Todas las Tierras, luego la organización Coordinadora Arauco Mayeco e Identidad Territorial Lafkenche, más Aucanhuichanmapu, la última organización que surge en el año 2012, piden primero la autodeterminación como una aspiración legítima, segundo, la recuperación o la devolución territorial del territorio mapuche usurpado por colonos a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX, y un nuevo reconocimiento político, que de alguna manera sea un reconocimiento primero constitucional y luego una reconstrucción del Estado Nacional chileno en un Estado plurinacional. Con eso cierro esto último que planteo para dejarte la pregunta. Desde 1988, incluso antes, desde 1986, el pueblo mapuche solicita una nueva constitución y un reconocimiento constitucional para poder de alguna manera volver a marcar un punto intercultural en las relaciones con el Estado chileno. De aquello no ha sido considerado, y por tanto es un pueblo que está en un estado de ocupación, primero política, y luego un pueblo que ha sido segregado en aspecto económico, y por último un pueblo que se le niega su participación en la participación política democrática, pese a la lucha que se dio por los escaños reservados, que fue un triunfo del movimiento mapuche a raíz del estallido social que se da en Chile desde el 18 de octubre.
De eso vamos a hablar ahora. Distintos actores se culpan en estos momentos mutuamente sobre el recrudecimiento del conflicto allí, de la violencia, la policía, el narcotráfico, bandas criminales, jóvenes mapuches radicales, empresas forestales. ¿Quiénes son los responsables de esta escalada en estos momentos? El sector del movimiento mapuche de carácter rupturista, como yo lo denomino en mi libro Malón, ¿no? Para mí el movimiento mapuche tiene dos vías, una vía gradualista, que es la que usa la vía diplomática o el uso de los municipios o intentos de salir como diputados o senadores. En el caso de diputados hasta Emilia Nullao, cercana, militante del Partido Socialista. Como senador tenemos a Francisco Huenchumilla, militante de la democracia cristiana, pero que tienen una agenda mapuche dentro de ese escenario. Adolfo Millabur, un militante del movimiento autonomista que ha sido alcalde en distintos periodos y que hoy postula escaños reservados. Y esa línea del movimiento se complementa con lo que yo denomino en Malón la vía rupturista al movimiento mapuche, que es el movimiento que no cree necesariamente en la institucionalidad y piensa que la autonomía, la autodeterminación se construyen desde abajo a partir de las recuperaciones de tierra, y esas recuperaciones de tierra generan un poder político dentro de esas comunidades para ir generando territorio autónomo en pos de lo que se denomina el proceso de liberación nacional mapuche. Esas dos Fernando, líneas del movimiento mapuche... pero un sector del mundo mapuche dejó de creer en el Estado, como usted recién dijo, quizás cansados de las promesas incumplidas. Yo quiero saber si este grupo se ha radicalizado. Por eso que te hablo de esas dos líneas políticas del movimiento autonomista, ¿no? Y ese sector mapuche que no comparte ni cree en el Estado chileno, porque son los que han vivido el rigor de la violencia política del Estado, con la prisión política y alto grado de violencia a través de los allanamientos o uso de la fuerza excesiva de fuerzas militares, policiales, ha generado que se radicalice este movimiento mapuche por la autodeterminación, que buscan construir la autonomía territorial en pos o en base a lo que ellos mismos han ideado como el control territorial. Y este movimiento mapuche sigue actuando de forma política, haciendo acciones de sabotaje contra sus grandes enemigos, que son las empresas forestales, o los enemigos históricos, como los denominan, que son los agricultores o colonos, que llegan con la ocupación de la Araucanía y son parte y complementan el ejército chileno como parte también de fuerzas, no sé, pues, paramilitares que son parte de la ocupación de la Araucanía. Y luego, y con lo que cierro, agricultores que van llegando durante el siglo XX a un territorio conquistado y se le entrega tierra en las antiguas zonas mapuche. Yo quiero saber cómo se lidia con estos sectores, por ejemplo, violentos en los territorios. No son sectores los que están quizás frenando el diálogo. El gobierno ha dicho claramente que mientras haya violencia no habrá el diálogo. ¿Hay una discusión interna entre la nación mapuche de cómo lidiar con este radicalismo o hay consenso de violencia? El Estado chileno lo ocupa como un discurso para no avanzar en los derechos políticos del pueblo mapuche, ¿no? Esa visión de condicionar los legítimos derechos según ONU. La declaración de ONU del 2007 es muy explícita en recomendar a los estados que la autonomía es un derecho humano fundamental para los pueblos originarios, y en eso Chile no se ha puesto a la altura, creo yo, de lo que está sucediendo a nivel internacional, como en el caso de Bolivia o en específico. Segundo, creo que en la medida en que haya mayor diálogo político y mayor reformas políticas para poder encauzar este conflicto dentro de la institucionalidad, es la manera de poder descender, a mi juicio, la desconfianza que tiene el sector mapuche, que apuesta a la vía rupturista hacia la autodeterminación de nuestro pueblo, ¿no? Eso significa tener que dialogar sobre la situación de la prisión política, porque hoy día existen todavía prisioneros políticos mapuches que están condenados por actos en torno a las reivindicaciones territoriales. Y creo que eso es un tema que debe debatirse para poder hablar sobre una nueva constitución y poder también avanzar hacia un nuevo pacto entre la nación mapuche y la nación chilena. En un país democrático, de ninguna manera es aceptable la violencia y jamás justificable, pero también quizás hay una responsabilidad de parte del Estado, y esa responsabilidad es tratar de explicarse por qué se ha llegado a esta situación. ¿Usted cree que el Estado lo está haciendo? El Estado lo hizo. Mira, el Estado chileno ha hecho dos cosas, a mí me parece importante.
La ley indígena del año 1993 es un triunfo, es algo que lo demanda el movimiento mapuche y eso se lleva a cabo. Permite un nuevo punto de diálogo o un nuevo punto cero para poder hablar sobre las relaciones interculturales. Los principales avances de esta ley indígena es el reconocimiento de la calidad indígena de sus habitantes, ¿no? Y políticas de autoafirmación para poder ingresar a la educación o incluso restitución territorial, ¿no? Eso yo creo que es un nuevo marco. Lo segundo, si bien con mucho retraso, se ratifica el convenio 169 de la OIT bajo el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno, y el gobierno de Sebastián Piñera, el segundo, lleva adelante alguna aplicación del convenio 169 como la consulta previa. No obstante, ambos gobiernos plantean que la consulta no es vinculante, por ende es de alguna manera una consulta una consulta consultiva, decimos acá en el territorio mapuche, porque de alguna manera si no es vinculante en verdad no tiene mucho efecto en su praxis, ¿no? Luego se han hecho políticas de multiculturalismo en torno a fomentar identidades de carácter en una visión más economicista. Esto dialoga penosamente con la realidad de la prisión política y allanamientos que son muy violentos sobre el territorio mapuche, que ha hecho costos de mapuches muertos, carabineros también que han muerto en este último tiempo por los enfrentamientos en las comunidades, ¿no? Que han tomado la decisión de autodefenderse, ¿no? Ante la continua agresividad de parte de carabineros y del Estado chileno que buscan de alguna manera solucionar este conflicto a través de la violencia. Sí. Creo que eso, para responder a tu pregunta, ha generado que un sector del movimiento mapuche haya optado, luego de la muerte de varios militantes del movimiento autonomista. Yo mismo escribí la biografía de Matías Catrileo, que es uno de los que muere en esta historia en el año 2008, ha hecho entonces que se genere el derecho a la autodefensa en algunas comunidades, que ha generado una escalada de la violencia en este conflicto. Estamos en el momento donde se puede rediseñar el concepto de un nuevo Estado con la nueva Constitución. ¿Qué esperan ustedes de esta gran posibilidad? Nosotros consideramos que es un avance. No fue fácil. Los sectores opositores a los derechos colectivos, que están vinculados acá a Renovación Nacional y a la Unión Demócrata Independiente, los dos partidos de derecha, y también Evópolis, que es un partido de derecha mucho más joven, se opusieron a la idea primero de los escaños reservados, luego cedieron, pero bajo alguna tutela de que ellos optaron, ¿no? No están de acuerdo con la idea de la plurinacionalidad, y creo que se retrasaron bastante, obstaculizaron el debate sobre los escaños reservados. Cuando la población chilena fue a votar por el plebiscito, no estaba claro sobre los escaños reservados, eso se postergó. Nosotros como mapuches planteamos que esto es importante, planteamos que las personas deberían ir a ese referéndum teniendo claro la idea de los escaños reservados, ¿no? Y esto no se logró porque se opuso la derecha chilena para poder llegar a un número mínimo para poder iniciar un nuevo pacto con el Estado Nacional. Hoy día tenemos escaños reservados, ¿no? Yo quiero hablar un segundo. Escaños reservados para poder avanzar hacia una nueva relación intercultural. Muy bien, Chile no ha sido el mismo en los últimos años. Usted habló de la sociedad, con estallido social hemos visto la fuerza que ha tomado todo este tema de la cuestión mapuche. La sociedad chilena ha dado muestras de solidaridad y ha enarbolado la bandera mapuche en cada una de estas manifestaciones que vimos en los últimos años, en medio de la discusión política que el tema genera. ¿Cuál es la posición de la ciudadanía? ¿Cuál es la posición? ¿Ha ayudado la sociedad chilena a la causa mapuche? Mi visión es que desde abajo, en la población, desde abajo, es más intercultural que lo que la élite política en Chile está logrando comprender. Por dos razones. Una, sí hay una cercanía al movimiento mapuche, su relato histórico, sobre todo los más jóvenes. El movimiento mapuche en los últimos 20, 30 años ha sido la lucha política dentro de Chile. Eso ha generado una simpatía de parte de la población que ocupa la bandera mapuche como un emblema de un país distinto. Segundo lugar, creo que en alguna medida una parte importante de la población mapuche, a raíz de la pérdida de tierra, vive en los centros urbanos, donde se fueron principalmente el lugar de movilización social. En Santiago por lo demás, la capital de Chile, tiene el porcentaje mayor de población mapuche, ¿no? Y la imagen de los mapuches oponiendo la bandera en el centro de Santiago, esa bandera la colocó un mapuche, ¿no? Que fue parte de estas movilizaciones sociales. Ahí está la entrevista, la pueden buscar, de esta persona. Creo que desde abajo hay un deseo de mayor interculturalidad,
y un país plurinacional, porque en la práctica Chile, estimadas, vive la interculturalidad y la plurinacionalidad por la migración del Perú, donde mucha de la población del Perú es migrante y es indígena, donde la población boliviana también es indígena, donde la población haitiana, que es otra población migrante mayoritaria, también tienen por su procedencia afrodescendiente derechos tribales que no son reconocidos dentro de la institucionalidad chilena. A mí todo me lleva a pensar que la práctica Chile es desde abajo intercultural, pero desde arriba la élite política en este país no se está percatando de cómo se ha cambiado este país en los últimos 20 o 30 años de la postdictadura. Fernando Pairicán, muchísimas gracias por esta entrevista aquí en Deutsche Welle, postdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias.